Pues sí, se acaba de presentar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, el libro de relatos Adormecer a los felices del escritor peruano Diego Trelles Paz, que ha publicado en Madrid la editorial Demi-Page y Planeta en Lima. Libro para enamorados de la literatura, los personajes de sus relatos viven de modos diferentes su encuentro con la lectura. Desde el guardián de museo con un nombre faulkneriano, incitado a leer las obras del escritor norteamericano, o el joven sacristán al que el cura le convence para que escriba loas a la Virgen, con tendencias nada claras. Y para hablarnos de este libro y de su trayectoria como escritor y periodista y cantante de rock, por cierto, Diego Trelles Paz ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1977, en cuya universidad vas a licenciarte en cine y periodismo. Antes que libros vas a realizar un cortometraje, ¿no? Se llama Como si la muerte fuera para ellos. La narración cinematográfica tiene mucho que ver con la literaria, ¿no? Me imagino. En mi formación, bueno, en general creo que sí. Yo estudié cine. Ese corto lo hicimos para graduarme. Son unos versos de Jorge Eduardo Egilson, Como si la muerte fuera para ellos. Y tiene una historia contada, una misma historia contada 3 veces. Y tiene mucho de la literatura, sobre todo mi escritura, porque a veces uno siente que hay cosas que quizás audiovisualmente podrían funcionar mejor, no solo con palabras. Por ejemplo, los puntos de vista distintos de un mismo hecho, ¿no? O las narraciones como diálogos que aparecen en uno de esos cuentos, que es intermeso, ¿verdad? Entonces, ahí creo siempre una especie de colaboración entre las mismas artes que te forman. A mí me formó la literatura, pero estudié y escribí e hice cine. Entonces, siempre en mis novelas está presente, digamos, esa amalgama, esa colaboración, como digo, entre esas dos disciplinas. La literatura de nuestros días no puede ignorar la presencia del cine, ¿no? Bueno, digamos, ya desde el hecho de que las adaptaciones se dan, enriquecen o a veces empobrecen los textos originales, y también el hecho de pensar que no siempre hay que ser fiel a los libros, por ejemplo, sino muchas veces es importante las visiones de los realizadores sobre los libros, ¿no? Y yo creo que son dos disciplinas que se enriquecen mutuamente, y son dos disciplinas de las cuales yo siempre me he servido en mis novelas, cuando se ponen un poco más experimentales, quizás, como en Bioy. El cine está presente, y también el hecho de que muchos de mis personajes hablan sobre cine, ¿verdad? Diego, ¿es cierto que fuiste cantante de un grupo de rock ahí en Lima? Sí, fui cantante de un grupo de rock que se llamaba Plaza Cutervo por 5 años, y una experiencia bastante enriquecedora, más que todo un hobby que me impulsó a subirme a un escenario y a cantar y a hacer unas pequeñitas giras y lo que llamábamos maquetas en esa época, que eran cassettes, ¿no? Una experiencia bonita, que no sé si alguna vez vuelvo a repetirla, pero sí. Mi relación con la música también es, yo soy muy inquieto. Yo empecé escribiendo en una revista de rock independiente que se llama Caleta. Y bueno, yo siempre he tenido una relación muy cercana con la música y con el cine, y en ambos he hecho crítica, ¿no? Me he acercado en el periódico, en revistas. Luego ya me metí de lleno a la literatura, digamos que hice de la literatura mi amor, mi disciplina, mi forma de vida, que eso es una cosa bien importante, ¿no? La literatura como una forma de vida. Pero la música y el cine siempre están presentes, y incluso alguna vez he actuado, ¿no? No profesionalmente. Lo que quiero decir es que tengo ese espíritu medio inquieto y me lanzo a hacer cosas, ¿no? Pero creo que en lo que mejor me ha ido hasta ahora es en la literatura. ¿Qué es más difícil, enfrentarse a un público de un concierto de rock o ante los críticos literarios? Bueno, yo tengo una novela que se llama El Círculo de los Escritores Asesinos, que es donde se mata a un crítico. Es decir, es una novela cuyo argumento gira en torno al asesinato de un crítico por parte de un grupo de escritores, ¿no? Que no están muy contentos con una reseña. Entonces,
esto de los críticos es algo que también yo llevo muy en la piel porque hice estudios de literatura hasta el nivel de doctor en Estados Unidos, he sido profesor, sigo siéndolo. Entonces es medio ambivalente, ¿no? Digamos que la literatura, la ficción siempre te da la posibilidad de incluso entrar a parodiar el mundo en el que te mueves y a ponerlo en cuestionamiento, ¿no? Diego Trelles, en tus relatos hablas del primer encuentro con los libros de algunos de tus personajes. ¿Cómo fue el tuyo? Fue por mi papá. Mi papá me regaló muy joven, un libro de Hermann Hesse que se llama Demian. Y yo creo que fue una especie de apertura de una ventana que llevaba a otras ventanas. Para mí fue un descubrimiento, sobre ¿Qué todo edad tenías? 12 años. Y sobre todo por el argumento de la novela, que es de un chico que descubre su sensibilidad y se habla, pues, ¿no? del estigma de Caín, lo recuerdo claro, ¿no? Entonces fue determinante para mí la lectura de ese libro. Y luego el ensayo y el error, ¿no? Es decir, llegó un momento en mi vida en que yo empezaba a escribir y escribir o a inventar. Eso es creo que sería la mejor forma de ponerlo. Porque yo creo que uno siempre está escribiendo, ¿no? Es decir, incluso cuando interpreta, incluso cuando canta, incluso cuando hace canciones, la idea es crear mundos paralelos, mundos ficticios, y eso yo lo llevé al terreno de la literatura porque siempre me ha gustado narrar, siempre me ha gustado contar historias. Y eso es lo que mejor sé hacer, me parece, ¿no? Entonces, a partir de Hermann Hesse y de ya mi educación, digamos, universitaria y también mis amistades, llegué a otros autores, hice el recorrido, digamos, más bien tradicional, que es el de Cervantes, el de Faulkner, el de los autores del boom. Bueno, de hecho es el boom y Faulkner, ¿no? Porque yo llegué a Faulkner por los autores del boom. Y James Joyce y así, ¿no? Es decir, uno comienza a leer, y comienza a ensayar, a escribir, a equivocarse, a volver a pararse. Y un poco la literatura es eso. Diego Trelles, vas a ir a estudiar a Austin, Texas, literatura. Eh, ¿Qué te llevó allí? ¿Por qué no irte a Europa o a París? Yo, de hecho, estaba proyectando venirme a París antes, em, pero me gané una beca en la Universidad de Austin, Texas. Una beca bastante importante que me permitió estudiar mi maestría y mi doctorado con una beca y decidí aplazar la llegada a París, que al finalmente la terminé haciendo, pero básicamente era la posibilidad de poder estudiar y que me financiaran ese proceso, ¿no? Cosa que normalmente no sabía que podría tener acá, ¿no? Pero fue interesante. Yo al final me quedé en Estados Unidos 11 años, entre los cuales pasé un año en Bordeaux, ¿no? Viví un año en Bordeaux entre la maestría y el doctorado, que fue el año en que vine acá a escribir El Círculo de los Escritores Asesinos. Y bueno, siendo Bioy, que es la novela, digamos, la que se ha publicado en Francia, la que más premios ha tenido, la que más reconocimiento tiene hasta el día de hoy, también la escribí en Nueva York, cuando era profesor en la Universidad de Binghamton, en Upstate New York. Entonces, digamos que he escrito mis dos novelas principales, una en Francia y una en Estados Unidos, y ahora estoy escribiendo la nueva acá en París. Nos hablabas de esa maestría en Austin. La hiciste con una tesis sobre los detectives salvajes de Roberto Bolaño. ¿Qué ha supuesto para ti el desaparecido escritor chileno que fue? Una inspiración, una válvula de escape en una época en que los escritores de mi edad no teníamos un referente mayor luego de que los escritores del boom de alguna manera nos diéramos cuenta de que era imposible seguir esa senda, ¿no? Es decir, ya no podíamos escribir como Vargas Llosa, ya no se podía escribir como Cortázar, y de pronto aparece este escritor chileno, irreverente, con una novela que a mí me cautiva hasta llevarme hasta México, ¿no? Que es Los Detectives Salvajes.
y que habla de muchas cosas que me interesaban. Recupera ciertos géneros menores, por ejemplo, el policial, ¿no? Recupera la novela pornográfica, la ciencia ficción, autores que yo había leído y que no estaban dentro de este canon más grande de literatura con letras mayúsculas, ¿no? Hablo de, no sé, de Jorge Ibargüengoitia, de Sergio Pitol, ¿no? Hablo de Vicente Leñero, esos autores pequeños pero muy importantes de Puig, Manuel Puig. Y entonces Bolaño reivindica géneros y trae esta forma de acercarse a la literatura que parece simple, pero no lo es. Y habla de la generación perdida, de su generación perdida. Y esto a mí me interesó mucho porque la lectura de sus novelas al escritor joven, y en esa época yo era joven, lo impulsa a escribir, le dan ganas de escribir. Y entonces así, a través de un texto, un artículo que escribí, el primero que se escribió en Perú sobre él, sobre los detectives salvajes, entré a estudiar su obra y entré en contacto con él en el 2003 cuando vivía en Bordeaux. Volviendo a Adormecer a los felices, el libro que acabas de presentar aquí en París, ¿qué tienes contra los talleres de lectura, de escritura, perdón? En uno de tus relatos eres despiadado con esos talleres que permiten, dices, comer a muchos escritores. ¿Has dado algún taller de escritura? No hace mucho, por invitación, di uno en la Casa de Literatura Peruana, gratuito para quien entrara, con proceso de selección, porque había mucha gente que se inscribió. Pero no lo he hecho. No tengo nada contra los talleres. Digamos que muchas veces pensar que todos los cuentos muestran una forma de pensar del autor, de repente a veces no es lo... Digamos que uno escribe a veces sobre cosas que lo afectan mucho y contra los que no está a favor. Pero sí es verdad que yo no tuve una formación del taller literario. Y que si alguna vez fui, no pasó de un día. Y no es que tuviera algo contra los talleres, sino porque yo tengo la impresión que en un medio, a veces envilecido como el peruano, donde se aprovecha mucho de la cultura, de los talleres, de las editoriales para ganar dinero, no realmente para promover a los escritores o para ayudarlos, esto da para la sátira, ¿no? Que es como yo me acerco un poco al mundo literario, en el sentido en que en el Perú, que es un lugar que a diferencia de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, no cuenta con recursos del Estado para promoción, y sería imposible pensar que una revista, por ejemplo, unos estudiantes vaya a ser financiada. Es ciencia ficción. Lo que sorprende es que se viva tan fuerte, tan duro, tan detectives salvajes la literatura, ¿no? Y entonces esto da como material de mi literatura permanentemente, ¿no? Entonces el taller ese era un motivo que a mí me parecía idóneo para explotar el humor en uno de estos cuentos. ¿Es cierto que se seduce más fácilmente a jovencitas dando talleres de escritura? Al parecer sí. Yo no he tenido la oportunidad de dar ninguno, digamos, de una manera continua, ¿no? Porque muchos escritores lo hacen, digamos, como un medio de vida, y yo lo respeto, ¿eh? Digamos, el escritor ya de por sí somos bastante pobres, ¿no? Esa idea de pensar que con una novela nos va a llegar un cheque mensual es completamente iluso. Entonces, muchas veces lo que se dice en el Perú, ¿no? El escritor se recursea, ese es el verbo, recursearse. Y una de las formas de llevar a cabo, digamos, de acercarse a la literatura y acercarla a ciertos jóvenes que están empezando, es el taller. Pero también da para lo que te digo, ¿no? Para la parodia. Para la parodia. Hablando de parodias, uno de tus cuentos, eres absolutamente despiadado con los jóvenes poetas peruanos. ¿Es una parodia o te has encontrado con gente de ese calibre? Yo me he encontrado con todo, yo creo que es un cuento que refleja un poco el estado de las cosas, exagerando a veces un poco, evidentemente, pero de las cosas en un medio tan pequeño como el peruano, ¿no? Es decir, la idea del escritor delincuente no es tan lejana. Hay un pasaje de Los Detectives Salvajes en el cual un editor es amenazado de muerte. Y algo así pasó en el Perú, en Lima, en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me interesa un poco dentro de todo este ambiente enrarecido
es la idea de que la literatura no necesariamente siempre produce algo, un bienestar, sino que a veces puede conducir al envilecimiento. Y ese es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? La idea de que la literatura puede estar cercana al mal, puede estar cercana al crimen, y el escritor no es este ser impoluto, sino es más bien un ser humano cuyas imperfecciones muchas veces pueden derivar en violencia. Diego Trelles Paz, el mundo de la universidad tampoco se salva en tus relatos. En las universidades en las que has dado clases se parecen a esos corredores de la muerte que describes en tu relato. Son, ¿cómo lo llaman? Morideros, como tú les llamas. Yo sí terminé bastante decepcionado a veces de los estudios literarios que tuve. No en sí por los estudios, sino por la manera como el sistema neoliberal está acabando, digamos, no solamente con los departamentos de humanidades, sino va perfilando sílabus donde la literatura termina siendo lo menos importante. Entonces, cuando hablo de moridero, que es una metáfora, ¿verdad?, de estos lugares, hablo de cómo dentro de la universidad también se reproducen todos los defectos, corruptelas, burocracias interminables que hay en las entidades públicas. Y entonces uno se asombra, ¿no? Porque a veces los profesores de estos departamentos terminan haciendo política, terminan metiendo cabe, como se dice, serruchando, y la literatura pasa a un segundo lugar. Y yo creo que el cuento un poco se enfoca en eso, ¿no? De cómo, me decía un profesor, estas escuelas, departamentos de español se están transformando en fábricas de chorizos, lo dijo así. Hay que sacarlos como sea, no importa que no pasen. Y entonces esto degrada la educación y al mismo tiempo transforma la literatura, que es sagrada para muchos de nosotros, en un medio, ¿no? En un medio para conseguir un diploma y enseñar como sea y a cualquier costo. Para acabar con una nota optimista, ¿tiene futuro la literatura en español en el mundo? Sí, un gran futuro. Con todo y esto, es envidiable y es admirable las ganas que tienen muchos chicos y los proyectos serios que van armando, no solamente en el nivel de la ejecución, sino a nivel editorial también. Por ejemplo, las editoriales independientes en América Latina son una fuerza muy importante que ha impulsado el intercambio que no se daba realmente antes de esta manera. Te doy un ejemplo. Cuando España tenía un poco más de poderío económico en mismo España y en la región, leernos entre nosotros los sudamericanos no era tan fácil. Encontrar en la librería un libro de un paraguayo, de un ecuatoriano, no era fácil, porque llegar a las librerías era determinado por los premios literarios, por quién era promovido en una editora grande, ¿verdad? Y esto cambió un poco con la tecnología, porque ahora el intercambio de PDFs ha roto esa barrera, y al mismo tiempo, con el hecho de que ya el mercado español no es tan fuerte y se ha reorientado, digamos, a América Latina. Entonces, las editoriales independientes han logrado intercambiar, han logrado que surjan nuevos valores, y es verdad también que la tecnología ha logrado que lleguemos unos a otros a leernos de manera más rápido, pero al mismo tiempo ha dado más oferta. Entonces, la ambivalencia está. La literatura va a seguir. Y la literatura y la producción impresa, digamos, los libros impresos van a seguir. Por más que el libro electrónico haya ganado mucha fuerza, y es muy bueno que sea así, las bibliotecas van a seguir, la literatura se va a seguir produciendo, los debates van a continuar, la literatura va a prevalecer. Y nosotros seguiremos hablando de libros aquí en la radio. En fin, pues ya lo saben, Adormecer a los felices, libro de relatos de Diego Trelles Paz, ha sido editado en Madrid por Demipage y por Planeta en Lima. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí con nosotros, y mucho éxito con este libro. Gracias.